El pasado 12 de noviembre realizamos un programa de Ruta 2025 con representantes del transporte por carretera en nuestro país, justo unos días antes de que se anunciase un paro nacional en Navidad, reivindicando mejores condiciones para el sector. Hoy volvemos a contar con los mismos protagonistas que nos dirán en qué consisten los acuerdos que se han conseguido con el Ministerio de Transporte y que llevaron a desconvocar el paro previsto. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Ruta 2025, un año nuevo más. Por cierto, feliz año nuevo a todos los que nos seguís, los que nos estáis viendo. Esperemos que este 2022 realmente sea un año de verdadera recuperación y, bueno, que sobre todo para el sector de la automoción, que lo está pasando o lo pasa realmente mal. Hoy volvemos a retomar un tema importante que realizamos en uno de los programas de Ruta 2025 a finales del pasado año, y era con representantes de los sectores o del sector del transporte por carretera en nuestro país, justo además unos días antes de que presentasen un paro que habían anunciado para los días de Navidad en el mundo del transporte, reivindicando lógicamente pues mejores condiciones. Hoy vamos a hablar precisamente de estas condiciones porque ha habido reuniones posteriores con el Ministerio de Transporte, se ha llegado a un acuerdo, se pudo desconvocar aquel paro previsto. Y bueno, volvemos a contar con los mismos protagonistas del programa anterior, representantes de asociaciones, representantes de la prensa también del mundo del transporte, con los que analizaremos un poco pues estos acuerdos a los que se han llegado y que yo creo que son buenas noticias para empezar bien el año, sobre todo en el mundo del transporte y en el mundo de la automoción. Voy a volver a presentarlos. Empezamos por Javier Pedroche, que es director de la revista de transporte TRAC. Javier, bienvenido de nuevo. Gracias, Chema. Bueno, hoy vamos a dar buenas noticias, ¿no? Aunque a lo mejor no son tan buenas como quisiéramos, pero bueno, vamos dando pasos adelante. Es cierto que el acuerdo es que se firmó en diciembre y que con motivo se convocó el paro, pues es el más importante que se ha firmado entre las asociaciones, entre el Comité Nacional del Transporte y el Ministerio de Transporte. Lo que pasa es que uno ya lleva mucho tiempo en esto de la prensa del transporte y se ha vuelto muy escéptico, ¿no? Lo hablaremos ahora un poco más con detenimiento, pero los acuerdos están sujetos al desarrollo legislativo correspondiente. Y bueno, en julio del año 2020 se firmó también un acuerdo entre el Comité y el Ministerio de Transporte que parece ser que en el Gobierno español pues, se han vuelto a olvidar, ¿no? Yo no me gustaría que ocurriera lo mismo, pero sigo siendo escéptico. La prensa siempre es verdad, un poquito ahí estamos a la espera de ver que todo esto realmente es como se dice. Así es. Nuestro siguiente invitado, Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, que es la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte en España. Juan José, bienvenido de nuevo. Gracias, ¿qué tal? No sé, ¿eres tan poco optimista como Javier o desde la Federación ya lo veis de otra forma? Es cierto que Javier lleva muchos años y ha conocido las diferentes negociaciones, huelgas que hemos tenido, paros, es decir, es algo que es histórico en el sector, pero yo creo que de cada paro, cada convocatoria de paro siempre sacamos una conquista más, ¿eh? Si miráramos con la moviola hacia atrás 20 años, cómo estaba el sector y cómo está ahora, es cierto que ahora es un sector muy competitivo, es cierto que hay mucha competencia, pero las conquistas mayores o menores que hemos ido consiguiendo en las diferentes convocatorias de paro que hemos tenido, creo que estas son incuestionables y en esta nosotros vamos a ser esperanzadores, vamos a pensar que este paquete de medidas que se ha consensuado con el Gobierno va a fructificar, además hay un compromiso de que se haga en febrero y creo que hay medidas importantes que se recogen en el mismo que luego ya con detalle los analizaremos. Pues efectivamente mencionaremos estas medidas. Nuestro tercer invitado de hoy, José María Quijano, secretario general de CETM, que es la Confederación Española de Transporte de Mercancías. José María, bienvenido también. Buenos días, encantado. Bueno, José María, desde vuestro punto de vista, hablaremos ahora sobre todo de las condiciones, los puntos más importantes, ¿no?, a los que se ha llegado este acuerdo. ¿Cómo lo veis desde vuestra federación? Hombre, realmente lo que se ha firmado es fruto de unas negociaciones sobre una serie de medidas que muchas de ellas son históricas y, como decía antes Juanjo, en otras ocasiones también se han abordado, pero yo creo que siempre buscando un punto de mejora
Y en esta ocasión, pues creo que tenemos la esperanza puesta en que cuando tú firmas un acuerdo se va a cumplir, y de hecho estamos pendientes del Real Decreto, que tenemos el compromiso de que antes que finalice febrero estará encima de la mesa, ya con las medidas, con los puntos y las comas y un poco la letra pequeña de estos acuerdos. Y desde nuestro punto de vista y desde el Comité Nacional, pues confiamos en que así va a ser, ¿no? Y vamos a estar además vigilantes y encima de ello para que se cumpla. Vamos a hablar un poquito, desarrollar un poco esos acuerdos, porque efectivamente hasta que no estén firmados y estén ratificados no se harán efectivos. Esperemos que realmente sea para el mes de febrero cuando se lleven a cabo. Pero ¿sois optimistas en que yo me he traído aquí los más importantes de los acuerdos, no a los que se han llegado, sino a los que se han planteado o a lo mejor los que se han negociado? Pero ¿sois optimistas con que estos acuerdos van a salir adelante tal y como están? Me quedo contigo. El optimismo no es cuestión de optimismo, es cuestión de compromiso. Aquí hay un compromiso ineludible por parte del Gobierno, porque ya no es un compromiso de un ministerio, es un compromiso llevado al Consejo de Ministros, informado en Consejo de Ministros y con el beneplácito tanto de Presidencia de Gobierno como del propio Consejo. Con lo cual, el tema ahora es poner lo que comentaba antes, esa letra pequeña, que es una letra pequeña que también se ha abordado en las mesas de negociación y que, por tanto, es conocido por parte del sector, o por lo menos de la parte de la mesa negociadora, y en ello estamos. Y ya te digo, en unos días se supone que tendrá que haber un borrador con el trabajo realizado con los distintos ministerios para que esa letra pequeña se lleve al Boletín Oficial del Estado, ¿no? Juan José, son puntos importantes. En el programa anterior comentábamos algunos. Yo personalmente, la verdad es que me quedaba un poquito pasmado, ¿no? Por así decirlo, porque llegamos a decir que si había algo bueno en el sector, hablando de toda la complicación que tiene, de todos los problemas que asumen los propios transportistas o los camioneros, sobre todo, ¿no? Tiempos de espera, con gastos en los peajes, en fin, un montón, que son puntos que están aquí reflejados y que se han llevado a cabo. De estos puntos, ¿cuántos son en total los que esperáis que salgan adelante? Bueno, en principio hay 20 medidas 20 contempladas en este paquete, que incluso la ministra lo calificó de histórico. Es cierto que algunas de las medidas que se recogen son históricas porque son viejas reivindicaciones del sector. La carga y descarga es algo que llevamos reivindicando. Pues si yo llevo 25 años en este sector, 25 años se lleva reclamando. Y hasta hace muy poco dábamos pocas esperanzas de que esta medida la pudiéramos sacar adelante. Es cierto que la presión del anuncio del paro en fechas tan importantes como las de las Navidades pues ha influido en que el Gobierno finalmente la aceptara. También es cierto que nos ayudó que Portugal aprobara esta medida hace 6 meses apenas, y por tanto es una medida histórica. Calificar al documento de histórico, pues desde nuestro punto de vista es un conjunto de medidas muy importantes. Algunas es cierto que tendrán un desarrollo posterior, como planteabas el tema de tiempos de espera. Lo que se concreta es que se hará un estudio de cuál es la situación de ineficiencia real, porque realmente este es uno de los problemas principales que tiene el sector, pero hay otras medidas que se van a plasmar en el Boletín Oficial del Estado en febrero y, por tanto, a partir de ese momento se aplicarán. En algunos casos hay ciertos plazos de moratoria para que se puedan poner en marcha y que, lógicamente, pues, no se rompa la cadena de suministro, pero desde nuestro punto de vista es un acuerdo muy importante y su plasmación, como comentaba José María, tiene que ser sí o sí. Es decir, no cabe la posibilidad de que el Gobierno ahora incumpla un compromiso que ha firmado por escrito y que lógicamente tendrá que llevar al BOE en próximas semanas. Suena bastante bien, además, o sea, que las peticiones tampoco son descabelladas, o sea, son peticiones bastante lógicas. Javier, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de la información, pues claro, vosotros pues estudiáis bien todo lo que se ha planteado, veis hasta dónde se puede llevar. Tu experiencia seguramente te dirá esto va a ser complicado. Dentro de estas 20 medidas, así, ¿cuáles son las que más destacarías tú como un logro verdaderamente importante? Hombre, yo si se llega a firmar, hay 2 medidas que me parecen fundamentales. Una es la carga-descarga, como decía Juanjo. Me parece que ya está bien que un señor que está conduciendo 6 horas llegue a un sitio, tenga que esperar 2 para descargar y tenga que descargarse los palés. O sea, me parece una aberración. Y otra es la revisión de la cláusula de revisión de la subida del gasóleo. Es decir, los costes se iban incrementando. Ahora
tenemos un problema porque tenemos camiones de gas y resulta que el gas se ha puesto al mismo precio que el gasoil, con lo cual el argumento ese de vender, vamos a comprar un camión de gas porque es más barato, pues ya no se da así. Yo creo que es importante para las empresas. Y luego hay una otra serie que afecta a las empresas también y a los conductores, el establecer una serie de aparcamientos seguros, con todas las condiciones, o sea, con las condiciones normales para un conductor, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente yo destacaría esas 3 medidas, pero como dice Juanjo y José María, son 20. Es decir, yo sigo pensando, sigo estando esperando y en febrero espero que se cumpla y el decreto ley esté. Bueno, de todas formas, estas 3 que acabas de mencionar, o sea, yo creo que efectivamente son de las más importantes o las más llamativas, sobre todo lo de los tiempos de espera. Yo en el programa anterior, cuando me contabais que un camionero, como tú dices, después de 5, 6, 8 horas conduciendo, lo que sea, llega a un punto de descarga que me imagino que lo que está deseando es llegar, que le descarguen y poder acabar, resulta que igual tiene que estar horas esperando y luego descargárselo él. Claro, eso ya es inconcebible, ¿no? Y es uno de los puntos que me parece importante. Juanjo, esto se puede llevar a cabo, quiero decir, de un día para otro, no sé, de un día para otro me imagino que no, pero que un camionero pase por estas situaciones y que de repente ya deje de hacerlo, ¿se va a asumir esto fácilmente? Pues no va a quedar más remedio que asumirlo. Está claro que está recogido como una de las normas. Además hay algo importante, hablamos de febrero, de las dudas que plantea Javier, pero uno de los compromisos importantes es cómo se va a aprobar estas medidas. Porque lo que inicialmente se nos decía por el Gobierno es tramitarlo como un proyecto de ley. Un proyecto de ley puede suponer 1 año, 2 años, sí. Puede por el medio aparecer un adelanto electoral y por tanto decae. Y lógicamente para nosotros eso era un compromiso inasumible por nuestra parte porque no nos garantizaba que esto se pudiera aprobar y sobre todo a corto plazo, que es lo que necesitan en muchos casos, sobre todo lo que se refiere a la subida de los carburantes de los transportistas. Por tanto, algo que fue importantísimo hacer cambiar el criterio al Gobierno es que se recogiera como decreto ley. Y en ese decreto ley se van a recoger medidas tan importantes como las que decía Javier del tema de la subida o la revisión o repercusión de las subidas del gasóleo en las tarifas que cobran los transportistas y lo de la carga y descarga. Lo de la carga y descarga va a ser absolutamente revolucionario, porque estamos acostumbrados en este país a que el transportista haga las labores de mozo de carga cuando llega a un punto de carga o de descarga, sobre todo en los puntos de descarga es donde más se da, más que en los de carga, ¿de acuerdo? En las fábricas... Pero la carga ya tiene la empresa que carga, ya cuidado, ¿no? Sí. Para que aquello... Las fábricas, no voy a decir que en todos los casos se da, pero antes las fábricas sí tienden a cargar los camiones cuando llegan a esos puntos de carga. Pero en los puntos de descarga, que son sobre todo las plataformas de gran consumo, pues el transportista se convierte en un mozo más, pero lógicamente a costa suya, claro. Con los riesgos además que esto conlleva de prevención de riesgos laborales, porque estás utilizando una maquinaria que no es tuya y circulando en unas instalaciones que no son tuyas. Esto, que en España es algo que está consolidado, en otros países funciona totalmente de forma diferente. Además, de hecho, nosotros hicimos, y nadie nos lo ha cuestionado, hicimos un informe sobre cuál es la situación de los puntos de los tiempos de espera y situación en las principales plataformas españolas. Había ejemplos fantásticos, ¿de acuerdo? No quiero dar nombres aquí porque, bueno, estamos en una emisora privada y al fin vive de la publicidad, pero había ejemplos de empresas multinacionales americanas que tienen aquí sede y es una situación ejemplar. El tiempo máximo de espera de ese señor es 15 minutos y ese señor está en una sala de espera para que le hagan mientras tanto las labores de descarga de ese camión. En cambio otros no, en otros la situación es de llegar a 5 horas de espera, con lo que supone eso de ineficiencia para una empresa de transporte. 5 horas que está un camión ahí parado, son 5 horas que deja de prestar servicio a otra empresa. Eso no es un extremo muy diferente. Pero son realidades que hay en este país, ¿de acuerdo? La media está aproximadamente entre 2 o 3 horas. Hicimos un informe bastante completo, citando, me parece que era entre 40 o 50 plataformas logísticas de toda España, de todas, Sí. De empresas francesas, españolas, de todo tipo, no quiero dar nombre, y es que se da una situación absolutamente muy heterogénea, desde las 5 horas hasta los 15 minutos, lógicamente, pues hay mucha diferencia. ¿Esto lo va a resolver? Bueno, vamos a ver. Esta es la tendencia, que se haga eficiencia en el transporte por carretera, porque la eficiencia no consiste solamente en comprar camiones eléctricos o camiones de hidrógeno. La eficiencia también pasa por aquí. Si yo tengo que ampliar mi flota, yo empresa de transporte tengo que ampliar mi flota porque tengo un camión parado 5 horas, estoy contribuyendo a que sea más ineficiente desde el punto de vista medioambiental y económico, por supuesto, y social. Por tanto, aquí la eficiencia no consiste solamente, cómprese usted un camión de hidrógeno o un camión eléctrico. No, haga usted eficiente el transporte y ya verá cómo
hará falta tener tanta flota que ahora mismo la tenemos que tener artificialmente por esta situación de ineficiencia, no achacable a nosotros, sino a nuestros clientes. José María, desde vuestro punto de vista también, ¿han sido complicadas estas negociaciones con el Ministerio? ¿Han asumido bien todos estos problemas? ¿Los han hecho reales? Y dice, bueno, pues sí, efectivamente hay que arreglar esto. ¿Ha sido fácil esta negociación? Todas las negociaciones, como bien sabes, pues llevan su tiempo y hay que poner argumentos encima de la mesa para que te escuchen y lo entiendan, ¿no? Sí es cierto que todos estos puntos que hemos abordado eran conocidos y viejos conocidos por parte de la Administración. Puede ser que parte del equipo nuevo del Ministerio, pues a lo mejor para ellos eran novedosos. Pero bueno, ya había pasado un tiempo razonable para conocer cuál es un poco... y la situación, ¿no? Como sí, de lo que te encuentras, ¿no? Para mí yo creo que es importante, un poco relacionado con lo que me estabas preguntando, que a lo largo de la negociación se ha visto un paso en la postura del propio Ministerio de la Administración, ¿no? Y que al final han dicho, bueno, pues es que tenéis razón sobre estos puntos, o sea, no os vamos a dar la razón porque hay un paro encima de la mesa, sino porque es que además, analizados los puntos y los problemas, se han dado cuenta que es que el sector tiene razón sobre ellos, ¿no? Entonces eso es un aval más para que esto se lleve a cabo y el Real Decreto salga adelante y se ponga en funcionamiento. Lógicamente, mientras estábamos en la mesa de negociación con la Administración, ha habido movimientos por detrás de la mesa, ¿no? Los propios cargadores pues, se han estado moviendo constantemente con la Administración pues para intentar evitar el que a lo mejor se llegase a unos acuerdos en los que a ellos no les convenía. Pero por eso te digo que al final es importante ese convencimiento desde la Administración en decir, concho, lo que está pidiendo el sector es algo que es justo y tienen razón y hay que solucionarlo. En cuestión de tratar este tipo de temas, porque claro, aquí entran en juego, tú lo acabas de decir, los cargadores, por ejemplo, que claro, vemos ilógico que un transportista, un camionero, tenga que llegar y encima ponerse a descargar o hacer un trabajo que no le corresponde, pero por parte del cargador o los que descargan sí que estarían encantados, claro, de contar con esa ayuda o con ese trabajo. Desde el Ministerio se ha visto esto así, realmente con que esto no debería de suceder así. ¿Ha habido algún peso específico económico en este sentido o todo se ha derivado un poco a la mejora del desarrollo sobre todo para el transportista? Está claro que cuando estás en la Administración pues tienes que sopesar y oír todas las partes y hacer un análisis en profundidad para intentar solucionar los problemas. Pero como te decía antes, hecho esto, la propia Secretaria de Estado, cuando estaba sentada en la mesa, y la Secretaria General, pues ha habido un momento en que nos han dicho, es que tenéis razón, efectivamente, esto no puede seguir así, esto hay que solucionarlo. Y ese es el aval que tenemos para que esto se produzca, y se han marcado, como decía antes Juanjo, algún periodo transitario para adaptar la situación y que la otra parte, en este caso los cargadores, pues puedan adaptarse a la nueva legislación y no romper la cadena de suministro. Pero no tienen por qué llegarse al máximo esos periodos de transitoriedad, porque las empresas cargadoras ya saben qué hay detrás de estos acuerdos y muchos de ellos entiendo que están poniéndose ya a trabajar para solucionar cuanto antes posible esto, porque si no al final llegaremos a ese periodo transitorio y si no se ha solucionado y se han tomado las medidas pertinentes por parte de los cargadores, el problema estará de nuevo encima de la mesa y entonces, ¿qué habremos hecho? Pues prorrogar unas quejas hasta esa fecha, que no entendemos que no va a ser así, sino que desde que se firme el Real Decreto y salga en el boletín, pues todo eso va a ir encaminado a que se solucionen los plazos convenientes, ¿no? Claro, me imagino que sobre todo la importancia de que sea un Real Decreto que sea pronto o que no tarde mucho en eso, porque claro, los cambios de gobierno, luego los cabezas de ministerios
claro, muchos llegan nuevos y no saben de qué va todo. Sabrán la gente que a lo mejor lleva mucho tiempo trabajando, pero claro, hasta que se pone todo esto en marcha, esperemos que salga todo esto adelante. Javier, desde vuestro análisis de todas estas reivindicaciones que hay, hemos hablado de 3 puntos importantes, pero ¿hay algunos puntos en los que esté más complicado que salga? Yo lo que añadiría un poco a lo que ha dicho José María es que también los transportistas, también el transporte ha cedido. Es decir, en una negociación se pone en una balanza los pros y los contras. Hay una reivindicación histórica de los cargadores y que llevan muchísimo tiempo y que además solamente se fijaba en eso, que era el aumentar el peso máximo autorizado a las 44 toneladas y que bueno, los transportistas están de acuerdo en que se haga de una forma razonable, con estudios técnicos previos, si los camiones de actual pueden cargar 44 toneladas, si los frenos frenan con 44 toneladas, etcétera, y han accedido a que se acceda a eso. También acceden a una hipotética subida en los peajes o una euroviñeta, siempre que se negocie con ellos. A mí me parece que el transporte en este caso, aparte de reivindicar sus históricas y justas reivindicaciones, creo que ha sido bastante consecuente en el comité. ¿Que se cumplan o no se cumplan? Bueno, pues yo sigo teniendo mis dudas y espero que en el decreto ley aparezcan todos estos puntos. Incluso, deberían aparecer los 20, aunque no es posible los 20, ¿no? Pero yo creo que hay temas... ¿No crees que sea posible los 20? No, porque el periodo transitorio es bastante más vale, largo. Pero por el periodo, o sea, no por la petición de los puntos. Porque en principio son 20 puntos admitidos, sí, digamos, ¿no? Pero que es un poco, son los puntos de la verdad de perogrullo. O sea, es que lo que parece un poco absurdo, por lo menos desde nuestro punto de vista de información, es que se vayan a replantear una serie de puntos que son lógicos. O sea, es que el Ministerio tenía que haber, el transporte en sí, el sector, tendría que estar ya en estos puntos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Ejecutándolos. Y vamos, que se vaya a discutir en pleno siglo XXI que los camioneros no pueden hacer la carga y descarga, o sea, a mí me parece una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, así estamos. Ojo, ¿qué ha pasado para que después de tanto tiempo reivindicando... Perdona un momento, sí. Hay un matiz que quería hacer sobre las palabras de Javier, que nos hemos mirado Juanjo y yo. Yo entiendo lo que él quiere decir, pero para que no sea confuso para los oyentes, el tema de los peajes, no es que estemos de acuerdo en que se suban peajes ni se pongan peajes. Lo que sí está de acuerdo el sector, como ya se venía hablando con anterioridad a estas fechas, era el que el sector, cuando se vaya a analizar o estudiar la forma de financiación del mantenimiento de las carreteras, el sector estará presente y tendrá que opinar sobre cuál es esa fórmula de financiación, que no significa necesariamente que se pongan los peajes, eso habrá que verlo. A lo mejor la fórmula, que es la que decimos del sector, es que se destinen los fondos de presupuesto general del Estado que el sector ya paga por otras vías, ¿no? Y de hecho, efectivamente, José María, lo que dice el acuerdo es que se ratifica lo que ya habíamos adquirido como compromiso del Ministerio en el 2020, y es que sin consenso con el sector, por lo que se refiere al transporte, no se aplicarán peajes. De eso a decir que hemos admitido los peajes, por supuesto que no. ¿De acuerdo? Pero bueno, hemos entendido lo que ha querido decir Javier. Es decir, que lo que se recoge es que sin consenso con el sector es una medida muy compleja, la de los peajes. O sea, no es una medida nueva. Esto, ya estando Borrell de ministro, me parece que lo dije en el anterior programa, ya estando Borrell de ministro en los años 80 ya planteaba la posibilidad de poner peajes en las autovías. Esto hace 30 años. Sucesivos gobiernos de todos los colores siempre han tenido la tentación de poner peajes sobre las carreteras. Pero el hecho cierto es que a día de hoy seguimos sin tener peajes. El anterior ministro de Transportes también lo anunció, se fue y no lo aprobó. Pues es una medida muy conflictiva porque nos afecta a todos. Y muy impopular, sobre todo muy impopular. Y de hecho se ha vuelto a congelar, ¿eh? Es decir, el gobierno ha reconocido que de momento que en esta legislatura no se van a aplicar y ya veremos a ver en la siguiente legislatura. Porque claro, en el supuesto de que se aplicasen estos peajes en las autovías, habría que tener la consideración del transporte, de pagar o no pagar. Claro, lo suyo sería que no pagasen, ¿no? Que hiciesen, claro, sería muy... Esto en todo caso popular. tendría que tramitarse como ley. Por eso es una de las medidas, como dice Javier, no puede ir en el decreto ley precisamente porque no estamos a favor de ello, ¿de acuerdo? Por tanto, no las 20 medidas van en el decreto de ley. Algunas son compromisos de mantenimiento de la situación actual, otras son como esta, decir que sin consenso con el sector no, pero en todo caso esto tendría que tramitarse como ley. Y aquí no vemos claramente que los partidos políticos estén
a favor, una mayoría suficiente de partidos políticos estén a favor de implantar esta medida, incluido algunos de los que forman parte de la coalición Hay que de gobierno. reconocer que es muy impopular esa medida, o sea, porque afectaría a todos los que nos movemos con coche por carretera. Sobre todo, además, que aquí hay que tener en cuenta que, quiero decir, y no es hacer demagogia, pero la clase trabajadora utiliza mucho el coche y utiliza mucho las autovías. A lo mejor el que vive fuera de Madrid, que es una persona que vive a las afueras y que tiene que usar el coche para ir al trabajo, a lo mejor se estaría más afectado que un señor que vive en Serrano y que puede ir al trabajo andando. Por tanto, es una medida que tiene una connotación social. O sea, no solamente afecta al sector del transporte por carretera, sino a la población en general. Por tanto, es una medida muy autovías sensible. no habría más remedio que utilizarlas directamente. O sea, Y luego hay algo que nunca debe olvidarse, que es que ya se financian las carreteras con un impuesto que indirectamente está afecto al uso de las carreteras, que es el carburante. Cuantos más kilómetros recorres, más impuesto pagas y, por tanto, estás contribuyendo a la financiación de las carreteras. Volviendo a la pregunta que te hacía antes, ¿qué ha pasado ahora o qué consideráis que ha ocurrido para que todas estas medidas, desde los 80 y tantos, algunas, ¿no?, que se están planteando, que se están pidiendo, ahora de repente haya 20 puntos que puede ser posible que se saquen adelante? Yo creo y destacaría, y esto lo hemos ido destacando durante toda la negociación, que ha sido importante la unidad de acción entre todas las asociaciones. Aquí en ningún momento se ha resquebrajado la posición común de defensa de todas las organizaciones. Al final las organizaciones pues, defendemos intereses empresariales, pero sobre todo sectoriales, en transporte de mercancías, y aquí lógicamente los intereses eran comunes para todas las organizaciones. En algunos años, en algunas épocas anteriores, pues hemos tenido enfrentamientos por diferentes cuestiones, porque al final, bueno, siempre hay sensibilidades distintas, pero aquí hemos ido todos a una. Y esta fortaleza que ha tenido las organizaciones del sector frente al Ministerio es lo que le ha hecho también un poco doblegar y llegar a estos acuerdos. De hecho, el cambio de actitud del que hablaba José María se produjo realmente la última semana. Hasta la última semana no teníamos claro que hubiera voluntad real por parte del Gobierno de alcanzar un acuerdo. Pero la proximidad del paro, porque si recuerdas, además justo coincidió con tu programa, fue un mes y medio antes de convocar el paro cuando ya lo anunciamos. Es decir, dimos plazo suficiente al Gobierno para negociar. Y realmente la negociación fuerte, decisiva, se produjo lamentablemente la última semana. Esto provocó además un problema de que por parte de los cargadores tuvieran que hacer un acopio mayor de mercancías porque se preveía la posibilidad de paro. Sí. Lo prevíamos porque las asociaciones estábamos dispuestas a llegar al paro. No era lógicamente nuestro interés, pero si no nos quedaba más remedio, por supuesto estábamos dispuestos, porque hasta ese momento las medidas que se proponían por parte del Gobierno eran absolutamente insuficientes. Y en esa última semana, desgraciadamente, y el viernes, 2 días antes del paro, fue cuando afortunadamente pues se pudo llegar a un acuerdo, pero fue difícil, O sea, fue un acuerdo in extremis, pero un acuerdo satisfactorio. Yo te diría que haciendo un símil con la situación actual de la pandemia y las vacunas, el llevar adelante estos puntos es un poco como el movimiento de la primera, la segunda y la tercera vacuna. ¿Por qué? Porque algunos de estos puntos, como decíamos, son históricos, se han reflejado en distintos acuerdos y lo que se ha ido es buscando puntos de mejora sobre esos mismos puntos para ir avanzando hacia adelante. Entonces, igual sería la tercera dosis de la vacuna, ¿no? Vamos reforzando la mejora sobre esos puntos y yo creo que, bueno, pues ha sido un paso adelante, por ejemplo, la carga y la descarga, en su día se acordó, pero se mantuvo aquello del pacto en contra, pues ahora se ha quitado y se mejora la situación, lo mismo con la indexación de los precios en función de la variación del combustible, y por eso quería hacer esa especie de símil para que se entienda un poco, que no es que sea, como decía antes Juanjo, un tema histórico, porque realmente es histórico, porque muchos de esos puntos se vienen reivindicando hace tiempo, lo que son puntos de mejora que se van añadiendo en las negociaciones. Así un poco globalmente, desde las asociaciones, ¿cómo es vuestro estado de ánimo en este momento, después de estas negociaciones y a la espera de que salga ya en el boletín? ¿Está alto? Expectantes sería la palabra. Expectantes a ver cómo se plasma por escrito, aunque el acuerdo está recogido, pero lógicamente luego en la ley pues hay que establecer los matices, estamos expectantes. Son cuestión de semanas, o sea que tampoco estamos hablando de un periodo muy largo. Y vamos a ver cómo se recoge ese Real Decreto. Es un Real Decreto además que toca diferentes puntos, toca diferentes leyes, porque se transpone el tema del control de las empresas extranjeras que operan en España, el tema de la carga y descarga,
el tema de la aplicación de la revisión de la cláusula por las subidas o bajadas de los carburantes, es decir, medidas que tocan diferentes ministerios, diferentes ámbitos y que lógicamente se recoge todo. Nosotros le llegamos a llamar un decreto ley ómnibus, porque tocan diferentes medidas que se tienen que plasmar y recoger en el BOE, pues previsiblemente a finales del mes de febrero. En el programa anterior había otro tema que también se abordó y era la falta de profesionales, de camioneros directamente, ¿no? En el sector. Llegábamos a decir que actualmente, pues, sobre todo la gente joven, pues ya no lo ve tan atractivo, ¿no? Conducir un camión, y a pesar de que te montas ahí que parecen naves espaciales ahora, pero que no lo ven tan atractivo, no lo ven, pues eso, lo ven un poco duro, muchas horas al volante. Luego que te llegues a un sitio y te pongan a trabajar en lo que no te toca y tal. Todo esto, ¿cómo se ve ahora con estas nuevas medidas? Si salen adelante, esperemos que la mayoría salgan adelante, ¿será un revulsivo para que atraer a más gente o nuevos trabajadores al sector del transporte? Camioneros me refiero directamente. Hombre, todo ayuda, esto no es la panacea, o sea, no pensemos que una vez que se aprueben las medidas va a haber ahí una cola de nuevos conductores profesionales, y la realidad ayudar. Sigue siendo, por supuesto, todo lo que suponga reducir la carga de trabajo que supone o el carácter penoso de la actividad del conductor, como por ejemplo la carga y descarga, lógicamente va a ayudar, pero esto es algo más profundo. De hecho, una de las medidas que se recogen es la de hacer un análisis de qué medidas pueden ayudar a impulsar la incorporación de nuevas personas al sector, pero desgraciadamente sigue siendo un sector poco atractivo. El otro día leí, hace pocos días, la situación en el Reino Unido, que quizás es la que nos ha servido para que la opinión pública tome conciencia de cuál es la realidad del sector. Sí, porque fue a partir de enterarnos que en el Reino Unido no había camioneros, faltaban camioneros, cuando todos se... Pues esto es algo que llevamos lamentándolo y quejándonos públicamente durante muchos años, pero ha sido un país tercero, como en este caso el Reino Unido. Pues leía las estadísticas sobre la reducción de número de conductores y es que en los 2 últimos años son el 30% de conductores los que han desaparecido en el Reino Unido, pasando de 350.000, hablo de memoria, a aproximadamente 200 y pico mil conductores. Muchos, porque como consecuencia del Brexit, eran conductores de otros países de la Unión Europea, tuvieron que venir o volvieron a sus países de origen. Claro. Pero también porque la propia población británica, pues bueno, llegas a un estado de bienestar y prefieres, lógicamente, hacer un trabajo de oficina o de teletrabajo que estar a bordo de un camión y conducir 9 o 10 horas diarias. Pero esto es un problema que más acusadamente vive el Reino Unido, pero como decíamos en el anterior programa y seguimos diciendo, se produce en todos los países, incluido en... Pero hay otra cuestión... ¿Qué duda cabe? Sí. ¿Qué duda cabe que el objetivo de las reivindicaciones y del acuerdo firmado se reduce en 2 puntos? Uno, la dignificación del profesional, en este caso el conductor, y luego la posibilidad de una sostenibilidad de las empresas de transporte, ¿no? Entonces, ese apartado que significa dignificación de la profesión va a ayudar indudablemente a que sea un sector más atractivo y a que puedan venir gente nueva a incorporarse a las funciones de conductor, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a colaborar al acercamiento, yo creo, de nueva gente a hacer ese relevo generacional, que es complicado, pero que va a ayudar. Hombre, ya solamente mencionar la palabra dignificación ya es un buen punto, ¿no?, de partida para atraer a más gente. Javier... Permítame, Chema, que haga un poco el contrapunto oscuro del tema. Mira, he estado leyendo estas semanas listas de consultoras, de alguna asociación también profesional, en el que dice decálogos de cómo mejorar las condiciones de los conductores. Y he echado en falta una que cuando hablas con los conductores es la que piden, que es mayor salario. Es decir, los conductores ahora mismo, en regla general, no todas las empresas, porque la hay empresas costumbre que de pagan. pedir más salario. Claro, pero es cierto que los conductores ahora mismo están cobrando, y los transportistas están cobrando menos que hace 8 años. Es decir, y entonces no se pagan horas extras en muchas empresas, hay muchas, por el tema de los tiempos de espera, de los tiempos de conducción, etcétera, no se pagan horas extras. Entonces, esa es una reivindicación que los transportistas son las primeras que están pidiendo, los conductores, son los que están pidiendo. Claro, el problema que tienen las empresas es que las empresas están compitiendo, las empresas españolas, con empresas, sobre todo de Europa del Este, con donde los convenios colectivos con salarios son muy bajos y tienen que hacer frente a esa competitividad, ¿no? Entonces, el conjugar, cómo mantener la sostenibilidad económica de una empresa española pagando mayores sueldos,
pues es una ecuación que es un poco el huevo de Colón, ¿no? Yo creo que es bastante complicado. Un poco lo que ha comentado también Juanjo, ¿no? Que es otro de los puntos que se aborda, el tema tratar ¿no? El transporte que viene de fuera, cómo se aplica todo esto. Claro. Pero hay otra cuestión también, al hilo de todo esto, mejoras para los conductores o los camioneros, que es la jubilación, la edad de jubilación, claro. Sí. Estamos en una transición en la que se quiere que se trabaje más tiempo, la edad media de vida ha subido bastante, vamos a vivir un poco más, esperemos que en mejores condiciones de salud, aunque no sé yo, con estas cosas de pandemias y tal, no sé si será posible, pero un poquito más, con más saludables y que la edad de jubilación se alargue todavía más. Ya se hablan de los 67, 68... Pero claro, a un camionero a un conductor no se le puede medir por el mismo rasero, son gente que manejan grandes vehículos y tal. Entonces, Javier, en este sentido de la jubilación, ¿cómo está el sector del transporte? Pues lo que está pidiendo el sector del transporte es una jubilación a los 60 años. Lo que pasa es que, claro, antes lo hablaba con José María, eso implica también mayores cotizaciones sociales por parte de las empresas, por parte del trabajador. Es un tema bastante complicado, pero es cierto. Mira, hace muy poco la semana pasada, leía una noticia de un camionero posiblemente autónomo, muerto en un accidente con 73 años. Claro, a mí lo que me llamó la atención es decir, ¿pero qué hacía un señor de 73 años conduciendo un camión? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, es conjugar la sostenibilidad económica de las empresas de transporte en España con jubilaciones a los 60 años, con mayores sueldos, con la entrada de nuevas generaciones como conductores, o sea, hacer una profesión atractiva. Y todavía yo creo que queda mucho recorrido por hacer. ¿No hay una obligatoriedad de jubilación, quiere decir? Porque claro, un camionero, 73 años, que sufra un accidente, no debería de estar conduciendo, ¿no? Y obligación, de hecho es posible, ¿eh? O sea, que hay autónomos. En asalariados es más difícil. No hay una obligatoriedad. pero autónomo es un empresario. Está Claro. ligado al permiso de conducir. Quiero decir que si tú pasas y superas tus pruebas, no hay un régimen que diga usted a tal año se tiene que retirar, ¿no? Lo que pasa es que esto no se le puede cargar solo a las empresas, ¿eh? Quiero decir, es posible y hay sectores que tienen la posibilidad de jubilarse anticipadamente, sí. Los policías, los mineros. Claro, ahí hay una fórmula que establece el Ministerio de Trabajo, que son los coeficientes bonificadores, de tal modo que lo que las empresas cotiza por el conductor se bonifica, es decir, se incrementa de cara a la jubilación. Pero ¿qué ocurre? Que en estos otros sectores el número de afectados es limitado. Claro, en el caso del transporte estamos hablando de 300, 400.000 conductores profesionales. Claro, esto es una carga económica tan importante para el Ministerio de Trabajo en este caso, que es algo que siempre lo hemos planteado, pero que siempre lo ha rechazado por lo inasumible económicamente que se debía. Es decir, que finalmente se traduce en cuestiones económicas. El poder jubilar anticipadamente a los conductores a los 60 años tendría un coste, me parece que en su día se hizo un cálculo de unos 300 millones de euros anuales. ¿De acuerdo? Y esto es la razón última por la cual no está prevista la jubilación anticipada para los profesionales. Pero fíjate, por ejemplo, nosotros una de las reivindicaciones que hacíamos con respecto a las cotizaciones de la Seguridad Social es que están elevadas las cotizaciones que se está pagando al sector por el tema de la siniestralidad, que no se ha adaptado a lo que realmente tiene encima de la mesa el sector. Y a lo mejor bajando esas cotizaciones, manteniéndolas, pero teniendo y contemplando la jubilación anticipada, pues se podría llegar a un tipo de entendimiento en ese sentido. Ahora, también te quería comentar una cosa antes que comentaba Javier, que los conductores, lógicamente, pero no solo los conductores, toda la población de cualquier país está siempre reivindicando un poco la subida de sus salarios. ¿Por qué? Pues porque la vida sube, y, en fin. Pero también es cierto que cuando estamos hablando en todos los momentos de falta de conductores, estamos hablando de gente que se incorpora de nuevo a la vida laboral, ¿no? Gente joven que entra a formar parte de un sector. Entonces, los sueldos para entrar a formar parte de un sector tampoco estamos hablando que sean sueldos muy disparatados ni muy por debajo, ni por debajo generalizada, ni por debajo de otros sectores. Quiero decirte que en ese sentido esa dignificación que hablábamos antes va a llevar en paralelo a que se pueda ir mejorando la situación y un poco, si además luchamos contra esa competencia desleal y tal, pues todo irá mejorando. Pero es un poco lo que quería decir también, que tampoco vamos a poner como un punto clave los sueldos, porque si nos fijamos es un problema generalizado en todo el mundo
Y es un tema de relevo generacional sometido a que se trata de un sector que es complicado y es un sector que, bueno, pues no es el más atractivo en un momento dado. Si hacemos que ese sector sea atractivo, seguramente vendrá más gente y el problema del sueldo se superará como se superan en todos los sectores, ¿no? Sí, no, evidentemente, porque ahora lo que decimos, si desarrollamos un poco cómo está ahora el sector hasta que entren en vigor estas medidas, porque yo creo que estas medidas van a reforzar bastante, ¿no?, la oferta, ¿no?, la dignificación del sector, pero es verdad que hasta ahora pues no resulta muy atractivo, ¿no? Y lo que decía en el programa anterior Javier, un chaval que está acostumbrado, un chaval, no, una persona joven que está acostumbrada a tener una vida un poco más relajada, un poco tal, le empiezas a decir todo lo que tendría que hacer para ser conductor, además de lo que supone el coste de sacarse el carnet eso sigue siendo otro punto también. Exacto. ¿Y eso cómo está actualmente, el tema de...? Pues un coste medio de sacarse, son 2 permisos, uno el de tráfico, el permiso de conducir para camiones, más luego el certificado CAP de transporte. Pues puede ser un coste medio, depende también de la facilidad que tenga o no de sacarse los permisos, porque lógicamente hay quien aprueba la primera y quien tarda más en... que repite que le cuesta, incluso el carnet de coche les cuesta una barbaridad. Pero vamos, podemos hablar de un coste medio entre 2.000 y 3.000 euros. Claro, es que es una inversión. Eso es una barrera para muchos jóvenes que quieren acceder al sector. Pero que es una barrera que también, si se analiza y se estudia y se pone un remedio, pues es superable, porque también estamos hablando de una inversión. Qué duda cabe que la formación para acceder a cualquier trabajo pues requiere una inversión y un tiempo, ¿no?, en la formación. Entonces, yo creo que tampoco es el problema mayor, que se podemos conseguir ayudas para que eso se mejore y sea más fácil acceder y esos problemas económicos iniciales se puedan depurar, muy bien, pero que tampoco es el problema más importante, porque al final tú estás invirtiendo en tu profesión y eso lo vas a recuperar con tus años de trabajo. Pero yo creo que es un poco un conjunto de todo, es decir, si te cuesta el acceder a la profesión pagando el carné, si encima el sueldo de inicial no es muy alto, si encima las condiciones de trabajo son complicadas, es decir, hay que ser un chaval de 20 años o un tío de 20 años, tiene que pensárselo muy bien antes de emprender la aventura, ¿eh? O sea, yo creo que, va por ahí el tema, ¿no? Hay un tema aquí, quiero decir, porque muchas veces los estudios que se están realizando, la gente que va a la universidad elige carreras en las que, bueno, intentan que luego la salida sea mejor, ¿no?, o más favorable, o más fácil de acceder a lo que estudian, cosa que está muy complicado. Pero si a alguien le dice, no, mira, vale, es una inversión, 2.000, 3.000 euros a lo mejor sacarte el carnet, pero vas a tener un trabajo seguro de conductor, actualmente el sector podría... Sí, pero afirmar eso. Fíjate, Chema, no es un tema solamente del transporte. Es decir, están faltando lo que se llama muchos trabajos de monoazul. Es decir, faltan fontaneros, claro, faltan eso está claro. Es decir, ahora nos ha dado a todos por estudiar carreras para luego terminar sirviendo hamburguesas en un Burger King o en un McDonald's. O sea, es lo triste, ¿no? Y entonces, si ahora mismo un chico decide hacer formación profesional y dedicarse a fontanero, yo te aseguro que ese tiene trabajo seguro, eso está claro. Y además muy bien pagado. Por eso me refería, y sin embargo, no. Si el sector del transporte podría asegurar que queriéndote dedicar a eso, puedes tener un trabajo más o menos fácil de conseguir. Aparte ya luego de las condiciones, claro, lógicamente. Y mira, yo hablaba del tema del salario, pero es cierto que hay ofertas ahora mismo de empresas de transporte que se encuentran con la problemática de no encontrar conductores. Yo veo ofertas de trabajo que no están nada mal y no se apunta a nadie, pero nadie. Es que es un poco el problema, y yo creo que en el capítulo anterior o en el otro programa que estuvimos ya lo comentamos. Y efectivamente, como tú decías ahora, el llegar a ese sector, sacarte tu carné y poder empezar a trabajar, estás asegurando una actividad laboral que no te la aseguran siempre, ¿no? Claro. Y eso es un punto a favor de esto, ¿no?, que es importante. Y luego lo que estaba comentando ahora Javier, que es que yo creo que hay que cambiar de filosofía y de ver, lo hablábamos en su día, en Alemania tú, por ejemplo, un economista tiene el mismo valor profesional que un señor que se dedica a un oficio concreto. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es dignificar esa profesión y darle el valor que tiene, su actividad para la sociedad en su conjunto, con lo cual, si conseguimos eso, mañana me dará igual
llamarme el señor economista que el señor conductor, que el señor que se dedica a otra actividad profesional. Bueno, pues como siempre nos estamos quedando sin tiempo. Nos han quedado todavía algunos puntos por tratar, pero lo importante yo creo que estos 20 acuerdos, ¿no? 20 peticiones que se han hecho, que tienen que plasmarse ahora para que realmente lo sean. Javier a lo mejor no es tan optimista como para que salgan todas adelante, pero esperemos que las más importantes sí que salgan adelante, que el sector se dignifique, me ha gustado la palabra dignificar el sector todavía bastante más, que sea atractivo para la gente que se piensa, a lo mejor que sea un futuro laboral. Y bueno, pues por lo tanto quiero daros la enhorabuena por este trabajo que habéis llevado adelante y estas condiciones que de momento ya se han conseguido hasta su firma. Y solo me queda... A mí me gustaría repetir lo de antes, que yo no creo que es un tema de optimismo. No hay que ser optimista en que salga adelante. Es un compromiso de gobierno y como tal se debe llevar adelante. Pues si lo dice así José María, yo creo que es una buena petición. Pues solo me queda despediros. José María Quijano, secretario general de CTM, gracias de nuevo por estar con nosotros. Juan José Gil, secretario general de FENADISMED, también muchas gracias también por volver aquí con nosotros. Y Javier Pedroche, gracias también por tu ayuda, por tu colaboración también para sacar adelante estos programas, el sector del transporte. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con un nuevo programa de Ruta 2025 abordando este tema del sector del transporte por carretera en nuestro país, con estas reivindicaciones que esperemos salgan todas adelante y sea muchísimo mejor para todos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.